Hola a todos amantes del salseo y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo feliz de estar aquí con ustedes una vez más, listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de fuego. Sí, de fuego, de calor, de playa, y de Kerem y Ande. Ya sé que están pensando, oh no. ¿Otra vez Kerem y Ande? Ya sabemos todo sobre ellos. Pero, esperen. No, hoy les tengo algo diferente. Hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a examinar, a chismear. Las fotos más hot de la pareja más icónica de las pantallas, pero en plan playero y juvenil. ¿Están listos para ver a Kerem y Ande como nunca antes? Imagínense la escena, sol radiante, arena dorada, el sonido de las olas rompiendo, y nuestros tortolitos, radiantes, felices y bueno, digamos que muy atractivos. Vamos a sumergirnos en estas imágenes, a analizar sus poses, sus miradas, la química innegable que irradian juntos. ¿Listos para el viaje? Pues abróchense los cinturones. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal. Suscribirse es gratis. Y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Así, ni bien suba algo nuevo, ya saben que están al tanto. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, no duden en darle al botón de suscribirse. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Gracias de antemano. Ahora sí, comencemos con el plato fuerte. Las fotos de Kerem y Ande en la playa, al estilo juvenil. Bueno, lo primero que quiero decir es que madre mía, qué pareja. Es que, de verdad, la química que tienen es palpable, tangible, casi se puede oler. Y en estas fotos de la playa, esa conexión se multiplica por 1000. Ya saben que en general, cuando vemos fotos de famosos, especialmente de parejas, siempre hay una especie de, ¿cómo decirlo? Pose calculada, un intento de lucir perfectos. Y por supuesto están guapos, pero hay algo que se siente un poco forzado, ¿no? Pero con Kerem y Ande, no. Parece que están completamente relajados, disfrutando el uno del otro, como si el mundo exterior no existiera. Es como si la cámara fuera invisible y ellos simplemente estuvieran viviendo un momento. Y eso, amigos, es lo que los hace tan especiales. Esa autenticidad, esa naturalidad, wow. En muchas de las fotos vemos a Kerem y Ande caminando por la orilla, riendo, jugando en el agua. Vemos fotos de ellos tomados de la mano, mirándose a los ojos con una ternura que derrite. Y por supuesto hay fotos más atrevidas, digamos. Es que la playa es el lugar perfecto para lucir un bronceado espectacular, ¿no? Y nuestros chicos no son la excepción. Kerem con su físico imponente, su pelo revuelto por el viento, su sonrisa pícara. Uf. Y Ande con su belleza natural, su mirada penetrante, su elegancia innata. Doblemente uf. Es que hacen una pareja que no se puede mirar sin suspirar. Y aunque su relación fuera en su momento tan mediatizada, se ha dicho que era un romance más de publicidad que real, no vamos a ser nosotros los que dudemos de la pasión que demuestran en estas fotos. Porque la pasión, mis amores, se nota a kilómetros. Pero no se dejen engañar por la imagen idílica. Detrás de cada foto hay una historia, un momento, una emoción. Y eso es lo que hace que estas imágenes sean tan especiales. Cada imagen es un pequeño fragmento de su historia de amor, un recuerdo que nos permite soñar y revivir la magia que existió entre ellos. Una de las cosas que más me llama la atención de estas fotos es la forma en que se relacionan con el agua. Ya saben, la playa, el mar, es un escenario perfecto para el romance. Vemos a Kerem y Ande jugando en las olas, salpicándose, abrazándose. Es como si el agua fuera un catalizador de su amor. El mar siempre ha sido sinónimo de libertad, de misterio y por supuesto, de amor. Y en estas imágenes, el agua se convierte en un cómplice, un testigo de su felicidad. La forma en que interactúan con el agua, su risa, sus juegos, todo habla de una conexión profunda, de una complicidad que va más allá de lo físico. También me gusta mucho la forma en que se visten. No hay nada como un look playero. Aunque al fin y al cabo no importa lo que lleven puesto porque la belleza y el glamour que irradian es algo innato. La mayoría de las fotos son de ellos caminando con ropa ligera, con los pies en la arena, mostrando esa naturalidad que tanto los caracteriza. ¡Qué envidia me dan!
Y a ustedes seguro también. La moda playera de Kerem y Ande es sencilla, pero elegante. No necesitan grandes lujos para lucir espectaculares. Con una camiseta, un short, un bikini, un pareo, logran derrochar estilo y encanto. Es que, como se suele decir, la belleza está en la simplicidad. Otro detalle que no puedo dejar de mencionar es la luz. La luz de la playa es mágica. Es dorada, cálida, suave, y hace que todo se vea más bonito. Y en estas fotos, la luz juega un papel muy importante. Ilumina sus rostros, resalta sus expresiones, crea un ambiente de ensueño. Es como si cada foto fuera una postal. La luz del sol, al reflejarse en sus pieles bronceadas, realza su belleza natural y crea un ambiente romántico y sensual. La luz crea sombras, juega con los contornos, y convierte cada imagen en una obra de arte. Y no podemos olvidar el contexto, la atmósfera. Estas fotos fueron tomadas en un momento especial, ¿no? Un momento de felicidad, de amor, de complicidad. Y eso se nota en cada imagen. En cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa. Es como si el tiempo se detuviera para ellos, para que pudieran disfrutar al máximo de ese momento único. La atmósfera de la playa con su brisa marina, el sonido de las olas y el olor a sal, crea un ambiente propicio para el romance. Y hablando de sonrisas. Dios mío, qué sonrisas. Las sonrisas de Kerem y Ande son de las cosas más bonitas que he visto en mucho tiempo. Son sonrisas sinceras, genuinas que vienen del corazón. Son sonrisas que transmiten alegría, felicidad, amor. Son sonrisas que te contagian. Es imposible ver estas fotos y no sonreír con ellos. Esas sonrisas son la prueba irrefutable de que estaban viviendo un momento de felicidad plena. Sus ojos brillan, sus mejillas se sonrojan y sus labios se curvan en una sonrisa que irradia alegría y complicidad. ¿Y qué más podemos decir? Pues que son una pareja que ha marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento turco. Su romance, aunque corto, fue intenso, apasionado, y nos regaló momentos inolvidables. Y estas fotos de la playa son un testimonio de ese amor. Son un recordatorio de la magia que existió entre ellos. Y nos hacen soñar, con el amor, con la playa, con Kerem y Ande. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, nos demuestra que el amor puede ser fugaz, pero también inolvidable. Nos enseñaron a soñar, a creer en la magia, a disfrutar cada momento como si fuera el último. Y, ¿saben qué? A pesar de que ya no están juntos, y que cada uno tiene su camino. Es que la vida es así. Siempre es bonito recordar esos momentos felices. Y estas fotos son una forma de hacerlo. Nos recuerdan que el amor puede ser hermoso, intenso, apasionado. Y que a veces las mejores historias de amor son las más cortas. Nos recuerdan que la vida es un viaje y que lo importante es disfrutar de cada momento, de cada experiencia, de cada persona que se cruza en nuestro camino. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que estas fotos sean tan especiales? ¿Qué es lo que las convierte en algo más que simples imágenes? Creo que la respuesta es sencilla, la autenticidad. Kerem y Ande en estas fotos no están posando, no están actuando. Son ellos mismos, sin filtros, sin máscaras. Están disfrutando, amando, viviendo. Y eso es lo que las hace tan especiales. Esa autenticidad, esa naturalidad, es lo que las hace únicas e inolvidables. Y ahora, mis queridos suscriptores, es el momento de que ustedes participen. ¿Qué les parecieron las fotos? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y amigas. Seguro que a ellos también les encanta. Para mí personalmente hay una foto en particular que me fascina. Es aquella donde se les ve caminando por la orilla, tomados de la mano, con el sol poniéndose en el horizonte. La luz es dorada, mágica y sus siluetas se recortan contra el cielo. Es una imagen de ensueño que transmite paz, tranquilidad y, sobre todo, mucho amor. Es una foto que te hace creer en los finales felices, aunque en este caso no lo fueran. Otra foto que me encanta es aquella en la que están jugando en las olas, salpicándose y riendo a carcajadas. Se les ve felices, despreocupados, como dos niños disfrutando de un día de verano.
Esa foto transmite alegría, energía y una conexión muy especial entre ellos. Es una foto que te hace sonreír y te contagia su felicidad. Y no podemos olvidarnos de las fotos más hot, por supuesto. Aquellas en las que se les ve abrazándose, besándose, mostrando su lado más sensual. Son fotos que transmiten pasión, deseo y una química innegable entre ellos. Son fotos que te hacen suspirar y te transportan a un mundo de romance y fantasía. Es que, en definitiva, estas fotos son un tesoro. Un tesoro que nos recuerda que el amor puede ser hermoso, intenso, apasionado y, sobre todo, inolvidable. Son un testimonio de una historia de amor que, aunque haya llegado a su fin, siempre estará presente en nuestros corazones. Así que, para resumir, hoy hemos hecho un viaje por las fotos más hot de Kerem y Hande en la playa. Hemos analizado su química, sus miradas, sus sonrisas. Hemos recordado momentos inolvidables y hemos soñado con el amor. Hemos visto la magia de la playa, la luz dorada, la arena, el agua. Hemos sentido la pasión, la alegría, la complicidad. Y sobre todo, hemos recordado la belleza del amor. Y ahora, mis amigos, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por su tiempo, por su cariño. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden seguir soñando con el amor y con Kerem y Hande. Hasta la próxima. Besos.